Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Inclina tu rostro allí donde estás, cierra tus ojos. Quiero que ores conmigo al Señor y le digas: Señor, gracias por estar aquí, por haberme permitido, Señor, estar en este lugar. Gracias porque cada día puedo aprender de ti, Señor, de lo que tú puedes hacer en mi vida. Gracias te doy, Señor, por tus maravillas, por tus milagros. Señor, en este momento preparo mi corazón para recibir de tu palabra. Y deseo que tú me limpies, Señor, de todo aquello de toda falla, de todo error que haya cometido. Que tú santifiques mi vida. Y que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario limpie mi corazón completamente. Todo mi interior, Señor, sea limpio por ti. Y que la revelación de tu palabra, Señor, pueda venir a mi vida. Mis ojos serán abiertos, mis oídos serán abiertos. Y pueda cambiar mi conducta, mi manera de comportarme, mi manera de ser. Yo te pido en el nombre de Jesús que apartes todo lo que no es tuyo de mi vida. Y me enseñes, Señor Dios mío, a ser guiado por tu Espíritu Santo, guiado por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, voy a preguntar a ver quiénes nos visitan por primera vez. A ver, levante su mano. Aquellos que nos visitan, bienvenido, mi hermano, ponte de pie. Toda la iglesia le dice: bienvenido. Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas? Juanger. ¿De dónde vienes? De Venezuela también. Gloria a Dios. Pero venezolano. Aquí hay de Venezuela. ¿Qué más? ¿Hay otra nacionalidad por aquí? Colombia. De aquí, de Estados Unidos. Bienvenido, mi hermano, que el Señor tenga una palabra para ti. Ya tienes una Biblia, ya veo que ya te dieron la Biblia. Perfecto. Muy bien. ¿Había otra persona, creo? Sí. Está afuera. Ok, entonces ahora le damos la bienvenida. Quiero, más o menos, siempre hago un pequeño resumen de las cosas que estoy hablando. Hemos estudiado el libro de Génesis, ¿verdad? El libro de Éxodo. Vamos por el libro de Levíticos. Dijimos la semana pasada que el libro de Levíticos, pues no lo vamos a leer completamente porque son muchos rituales, muchas normativas, de las cuales tal vez eso tiende a confundir a alguno de nosotros. Pero sí vamos a tocar ciertos temas que son importantes, historias que pasaron y que están escritas en el libro de Levíticos. Para los que no saben, los 5 primeros libros de la Biblia se llaman tal y como comienza el libro. Así se llama el libro de la Biblia. Cuando usted lee el libro de Génesis,
El libro de Génesis comienza con la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio, o sea, el origen de todo. Por eso el primer libro de la Biblia se llama Génesis. El libro de Éxodo, que fue traducido Éxodo a nosotros, la palabra Éxodo es salida, pero la palabra hebrea que se utilizó para el libro Éxodo es nombres. ¿Cómo es? Y es que así comienza el libro. Si quieres, vea el primer capítulo, el primer versículo para que veas que así comienza el libro. Y estos son los nombres, ¿verdad?, de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Así comienza el libro de Éxodo. Y asimismo, Levíticos, a pesar de que nosotros lo conocemos como Levíticos, la palabra hebrea que se utilizó en Levíticos es llamó. Por eso en el libro de Levíticos vamos a ver que así se llama en hebreo, llamó, ¿ok? Pero a nosotros lo conocemos como el libro de Levíticos. Ahora, ¿por qué Levíticos? Porque viene de una tribu, ¿verdad?, llamada Leví. Recuerden que Jacob, antes de ser Israel, Jacob tuvo varios hijos, ¿ok? Tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina. Y Jacob le fue mudado su nombre. El nombre de Jacob fue cambiado. El mismo Jesús, a través de la teofanía, el ángel de Jehová, estaba con Jacob y Jacob estaba peleando con el mismo Jesús. Y en ese momento, ese ángel le dijo a Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dijo, Jacob, que significa usurpador, que significa engañador. Y en ese momento el ángel le dijo, ya tu nombre no será llamado Jacob, sino Israel, que significa el que pelea por Dios o el que gobierna con Dios en esa tierra. ¿Cómo significa Israel? El que pelea con Dios o el que gobierna con Dios. De esta manera nacen 12 hijos y se les llaman los 12 hijos de Israel o las 12 tribus de Israel. Y en el libro de Génesis, capítulo 49 exactamente, usted va a ver la oración que Jacob le hace a sus hijos. Y esto es importante porque uno se pregunta por qué la tribu de Leví fue la que es escogida para que liderice todo lo que es la parte del sacerdocio y todo lo que es la parte de los sacrificios. ¿Por qué se escogió a la tribu de Leví? Por dos cosas. Número uno, porque proféticamente el mismo Jacob, al profetizar sobre su hijo Simeón y Leví, le dijo que uno sería dispersado y que el otro sería escogido. Uno sería dispersado y el otro sería escogido. ¿Quién fue dispersado? Simeón. En todas las tribus de Israel, Simeón fue dispersado. Pero uno fue escogido. ¿Quién fue escogido? Leví. Leví fue escogido para que fuese sacerdocio. Número dos, ¿saben por qué Dios escogió la tribu de Leví para que rigiera el sacerdocio? Porque cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, al bajar del monte, Dios le dijo que bajara porque el pueblo estaba corrompiéndose y estaba adorando a un ídolo, a un becerro de oro. Y en ese momento, cuando Moisés baja, él tira las tablas de piedra que Dios había escrito los mandamientos allí. Y cuando está allí en el monte y baja con toda esa molestia que tenía Moisés porque el pueblo se estaba completamente perdiendo, Moisés le dice al pueblo, ¿quiénes están conmigo? Y la única tribu que salió al encuentro de Moisés fue la tribu de Leví. Ahora, cuando la tribu de Leví se une a Moisés, Moisés dice, preparen su espada y empiecen a matar a toda persona que se encuentre frente a ustedes. Agarren las tiendas, saquen a la gente de la tienda, maten mujeres, hombres, mátenlos. Porque hoy va a haber limpieza en el pueblo. Y en ese momento,
Moisés da la orden y la tribu de Leví, que fue la única que obedeció, agarró y empezó a matar a un pocotón de gentes. La Biblia dice que se reportan aproximadamente 3,000 personas, más de 3,000 personas murieron en ese lugar. Y fue la tribu de Leví la que obedeció a Moisés. Era difícil obedecer eso, ¿verdad que sí? Estás hablando de tus hermanos. Estás hablando de gente de tu pueblo. Y como estaba pecando, Moisés dijo, hoy va a haber limpieza. Y la limpieza que se pagaba con la muerte, el pecado que habían cometido, se pagaban con la muerte. Después que empezó a morir mucha gente, Moisés dijo, paren. Y cuando Moisés dijo, paren, ya habían muerto aproximadamente 3,000 personas. Imagínate esto. Esto es tal vez terrible para nosotros escucharlo. ¿Por qué es? ¿Por qué es ser tan despiadado? ¿Por qué es ser tan agresivo ante un pecado que habían cometido? Porque era necesario erradicar el pecado. El pecado es lo que te aparta de Dios. El pecado es lo que te aleja de Dios. Y a través de Levíticos empezamos a estudiar todas las leyes y normativas que el pueblo de Israel tenía que obedecer, además de normativas sanitarias que le permitían vivir de una manera saludable al pueblo de Israel. En Levíticos capítulo 4, cuando leímos la semana pasada Levíticos capítulo 4, estudiamos dos palabras que son importantes que tú entiendas. La primera palabra se llama yerro. ¿Cómo se llama? Y la segunda palabra se llama prevaricar. ¿Qué dije? Entonces, yerro y prevaricar. Y dijimos la diferencia de ambas, ¿verdad? Yerro significa que una persona peca, pero con ignorancia, que peca por debilidad o que peca porque en ese momento estuvo descuidado. Esas son las razones por las que una persona peca por yerro. O por ignorancia no conocía el mandamiento, o lo conocía pero en algún momento de su vida se descuidó en la presencia de Dios y dejó de buscar a Dios, o estaba débil por no fortalecerse en la presencia del Señor, entonces fue tentado y cayó. Eso es yerro, pecar por yerro. No es algo que estaba predeterminado, no es algo que tú habías planificado desde antes, no, es algo que te sorprendió y estabas en ese momento desarmado, no estabas preparado y caíste en la tentación. Eso es pecar por yerro. Ahora, aprendimos también la palabra prevaricar. Y dijimos que prevaricar es cuando una persona subleva o se pone en oposición a la autoridad. Cuando una persona peca con conocimiento, es decir, no me importa que yo voy a pecar, yo sé que voy a pecar, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo quiero pecar, independientemente de la consecuencia. Entonces, una persona que subleva la autoridad, que dice, esta autoridad no me interesa, yo me pongo como autoridad, es un prevaricador. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Hablamos de cada una de estas dos palabras, de estas dos conductas ante el pecado. Una te lleva al arrepentimiento y la otra no te lleva al arrepentimiento, sino que te lleva a la soberbia. ¿Cuál es la que te lleva a la soberbia? Prevaricación. Prevaricación te lleva a la soberbia. Entonces, cuando tú estés en una condición, mi hermano, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con lo que te voy a decir. Porque cuando tú estás en una condición en la cual tú sabes que vas a pecar, pero aún así pecas, eso es prevaricación. Estás diciéndole a Dios, no me interesa tu mandamiento. Yo quiero seguir pecando y voy a pecar. Con el conocimiento, yo sé que está mal, pero voy a pecar. Es muy diferente a que el pecado te sorprenda, la tentación te sorprenda y caíste porque fuiste débil. Es muy diferente. Y esto tenemos que tenerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que sin darse cuenta están cayendo en prevaricación.
y creen que están, que vienen a Dios. Ay, Dios mío, Señor, perdóname, me arrepiento. Eso no es un arrepentimiento. Porque sigues cayendo en lo mismo. Eso es prevaricación. Y ten cuidado porque la prevaricación te aleja de un verdadero arrepentimiento. La primera historia que nosotros estudiamos y que vamos a continuarla el día de hoy, porque de aquí en adelante vamos a ver historias que tratan de quién cometió yerro y quién cometió prevaricación. Y les voy a dar varios ejemplos acerca de esto para que quede muy claro. Hablamos que la palabra yerro también tenía una raíz que era similar a la palabra griega pecado. ¿Cómo es la palabra griega pecado? Lo dijimos, ¿verdad? Amartría, ¿verdad que sí? Y significa errar al blanco. Y es ahí cuando le pedí a la gente de audio y video, ¿verdad? Que me colocaran un blanco. Vamos a ver si guardaron la imagen. Un aplauso para la gente. Una de las raíces de la palabra yerro es similar a la palabra pecado en el griego. Dije la raíz yerro, que es hebrea, es similar a la palabra pecado en griego, que es amartría. ¿Qué significa amartría? Errar al blanco. El blanco es mi punto negro. No son las rayas alrededor, mi hermano. No, el blanco es mi punto negro. Y cuando yo digo que mi blanco, mi objetivo es la palabra de Dios, la palabra de Dios está en el punto negro. Por tanto, yo te digo que si tú apuntas a la raya que está distante a la palabra de Dios, es pecado. ¿Es qué? ¿Es qué? Porque todo lo que se desvía del blanco es... ¿Queda claro allí? No puedes disfrazarlo. No puedes colocarle como que, ay, vamos a colocarle allí como que una cortina, un velo, para que no se den cuenta. No, todo lo que se desvía del punto negro, que es la palabra de Dios allí, por ejemplo, simbólicamente allí en el punto negro debe estar la palabra de Dios. Cuando yo quiero regir mi vida sin pecado, ¿a dónde tengo que ir? A la palabra de Dios, que es el punto negro, es mi blanco, es mi objetivo. Pero si yo digo, ay, pero es que el mundo dice que yo puedo fornicar, puedo tener relaciones sexuales, ¿cuál es el problema? Eso no lo dice el mundo. El mundo te dice que es normal tener relaciones sexuales. Pero Dios dice que el matrimonio fue creado para tener la relación sexual, para multiplicarse, para fructificarse y para llenar la tierra. El matrimonio Dios lo creó para que tú disfrutaras el sexo dentro del matrimonio. ¿Cuál es mi objetivo? Tener sexo dentro. Ese es mi punto, mi objetivo. Pero ¿cuál es desviarse? No importa si tengo sexo deliberadamente. Un amigo en la universidad me dijo, cuando yo le dije esto, que yo estaba determinado a llegar al matrimonio y empezar mis relaciones sexuales en el matrimonio. Me dijo que yo era homosexual. Me dijo que estaba loco, que cómo se me ocurría hacer ese desastre en mi vida, que me iba a equivocar. ¿Por qué? Porque él decía que uno tenía que probar el sexo y con la mujer que te haga mejor el sexo, con esa te casas. Esa era la determinación que tenía ese joven. Y estaba en la universidad. ¿Y sabes qué me dijo el joven? Me dijo, mira aquellas muchachas que están allá. Mira que te están mirando. Tú les gustas. ¿Por qué no les caes? ¿Por qué no les echas los perros? Porque no tenía perros, hermano. Yo le dije
así no me enseñaron y así no me enseña la Biblia. La Biblia nunca me enseña acerca de un noviazgo. Yo le dije, la Biblia me enseña acerca del matrimonio y le dije, mi novia será mi esposa. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Quién? Mi esposa. Aquí está. Un aplauso para ella, ¿eh? ¿Ah? Entonces, 3 años de novio, fielmente novios. fielmente es novio. Y eso es lo que tú tienes que entender. El mundo me dice que es normal que yo haga tal cosa, que yo escuche toda clase de lo que yo quiera escuchar, que yo vea pornografía. Una vez estaba entrevistando en una consulta médica. Me tocó de paciente una psicólogo. Y la psicóloga me decía que yo empecé a preguntarle sobre su vida, ¿verdad? Ahí empiezan unas preguntas personales acerca de su sensualidad. Y cuando empezamos a hablar de la sensualidad, empezó a abrirse completamente la psicóloga. No, porque yo no entiendo muchas personas que dicen que no se puede ver pornografía. Claro que hay que ver pornografía. Es más, si tú puedes ver pornografía con tu pareja y empezar a ver y experimentar lo que la pornografía hace, eso está bien. Si tú quieres utilizar otros objetos artificiales para darle placer a tu pareja, está bien. Y todas esas cosas me las estaba diciendo en consulta y yo casi que estoy cayendo para atrás de todo lo que me decía la psicóloga. Eso es normal. Y yo le dije, ¿eso se lo dice a sus pacientes? Claro. Wow. Y todo eso en el mundo es normal. Pero lo que es normal para el mundo se escapa completamente del punto. Así como están esos dardos allí. Están fuera del punto. Y todos esos dardos que están allí apuntando fuera del punto que es la Biblia es pecado. ¿Es qué? Entonces no le llames al pecado, mi hermano, normal. Al pecado se le llama pecado. Y todo aquel que peca, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces no me digas a mí, Dios está viéndome y él me entiende lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es el problema? No, si tú te dejas conducir por el mundo te va a desviar del propósito que Dios tiene para tu vida. Te va a desviar completamente. Entonces cuando tú quieras un consejo, mi hermano, no vayas como Roboam, el hijo de Salomón, que fue tras los consejos de los jóvenes que no tenían ni experiencia ni temor de Dios. Cuando tú vayas a un consejo, ¿a dónde tienes que ir? A la palabra de Dios. ¿A dónde? Porque ese es tu blanco, tu objetivo. Todo lo que se sale de ahí es pecado. No lo llames normal. Se llama pecado. Y el pecado te aparta de Dios. Y aprendimos entonces a través de la primera historia que estudiamos, es la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey sobre Israel. Y Saúl fue escogido no bajo un corazón que le agradaba a Dios. Escuche bien esto es importante. Saúl no fue escogido conforme a un corazón que agrada a Dios. Saúl fue escogido conforme a una apariencia que le agradaba al hombre. Esa fue la primera persona que Dios escogió y dijo, sí, voy a escogerlo así como a ellos le agrada. Esa es la soberanía de Dios. Dios le dijo a Samuel, sí, escoge ese Samuel. ¿Cómo sé que es? Mira, el más bello, el más alto, ese es el que va a ser rey sobre Israel. Así que empezaron a ver y Saúl salió de donde estaba escondido porque Saúl no quería gobernar, no quería creerle a Samuel que él iba a ser rey. Y se escondió debajo de una carroza. Y Samuel, mira lo que es Dios. Y Samuel hace en alta voz, ¿y dónde está Saúl? Y Dios le dice a Samuel, está detrás de la carroza. Busquen en la Biblia para que vean.
Y entonces, llámelo, ahí está escondido. Y lo traen a Saúl acá. Y Samuel dice estas palabras. Y puede buscarlo en la Biblia. Samuel dice, ¿han visto su rey? ¿No ven que no hay otro como él? Alto y hermoso. Nadie hay como Saúl entre todo el pueblo. Es un pechi cualquiera. Oye, pero Pechi estaba detrás de la carreta, dice él. Creo que necesitamos lentes. Sí. Entonces miren lo que sucede. Saúl fue escogido de acuerdo a lo que el pueblo estaba viendo externamente. Y así lo escogieron. Saúl fue rey. Gobernó durante muchos años el pueblo de Israel. Pero escuche bien porque el mandamiento es importante. Prevaricación es saber el mandamiento y aún así desobedecerlo. Ahora escuche bien la profecía. Cuando Samuel busca a Saúl por primera vez, Samuel le dice a Saúl, Saúl, no te preocupes por los asnos de tu papá, ya aparecieron. Primero. Número 2, Saúl, cuando tú salgas de mi presencia, te vas a encontrar con un grupo de personas que te va a dar comida. Ok, número 2. Número 3, después que salgas de allí, te vas a encontrar con unas personas que están profetizando y tú vas a profetizar con ellos. Y también te vas a encontrar después a una persona que te va a decir, hey Saúl, las asnas de tu padre ya aparecieron, tal como yo te lo estoy diciendo. Ese mismo día, las profecías que Samuel le dijo a Saúl se cumplieron ese mismo día. La única profecía que Samuel le dijo a Saúl en ese momento, ya va, falta algo. Cuando tú estés en Gilgal, tú vas a esperar 7 días para ofrecer sacrificio. 7 días vas a esperar. Porque yo me presentaré adelante de ti y me vas a esperar para ofrecer sacrificio, le dice Samuel. ¿Cuál era el mandamiento? Esperar 7 días y esperar que viniera ¿quién? Samuel. Cuando Saúl tiene 2 años de reinado, se encuentra en Gilgal y están los filisteos que vienen en contra de Saúl. Saúl tenía pocos hombres para guerrear contra miles de hombres que tenían los filisteos. Muchos hombres. Saúl tenía miedo, el pueblo tenía miedo. Cuando el pueblo vio que el pueblo filisteo era más grande, empezaron a esconderse. Por aquí es más derecho, empezaron a decir algunos, y se fueron. Saúl lo empezaron a dejar solo. Era el 7º día y Samuel no aparecía. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Saúl dijo, no me interesa nada lo que me haya dicho Samuel. Yo tengo que ofrecer a Dios aquí y decirle al pueblo que todo va a estar bien para que el pueblo no me deje solo. Y Saúl ofreció sacrificio. Escuche bien esto porque esto es sublevar la autoridad. Saúl, aunque era rey, no tenía la autoridad para ofrecer sacrificio. Porque la autoridad para ofrecer sacrificio la tenía el sacerdote nada más. Linaje de Aarón, descendencia de Aarón. El asunto está que si la autoridad la tenía el sacerdote, porque entonces Samuel, que era profeta, tenía que ofrecer el sacrificio. Porque recuerden que cuando estaba el sacerdote Elí, él se corrompió porque sus hijos estaban pecando y cometiendo inmoralidad sexual allí en el santuario con las mujeres que iban a orar. Los hijos de Elí, y él no los reprendió. Elí fue desechado y en su posición entró Samuel como profeta, pero Dios le dio la autoridad y le dijo, Samuel, tú vas a ofrecer sacrificio. Es Dios quien le dijo que ofreciera sacrificio. Samuel estaba obedeciendo a la voz ¿de quién? De Dios. Aun cuando no era linaje de Aarón. No era descendencia de Aarón, levita. Entonces cuando Saúl se ve en aprieto, subleva la autoridad. Es decir, no me interesa lo que me dijo Samuel, voy a ofrecer sacrificio. Cuando Samuel se presenta, le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has hecho.
has sobrepasado la autoridad y desobedeciste el mandamiento de Dios, por tanto Dios te ha desechado. Es la primera vez que le dice esto. Pasaron los años, nuevamente el pueblo de Israel está en guerra y Dios le dice a Samuel: Samuel, quiero que le digas a Saúl que va a guerrear contra los amalecitas. Los amalecitas era el pueblo, el primer pueblo que se opuso al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Un pueblo malvado, perverso, un pueblo que se consumía completamente, estaba en el desierto y era aprovechador de todos los cultivos que la gente hacía alrededor en ese lugar, en los desiertos. Los amalecitas arrasaban con todo, eran como langostas. Gente malvada, mataban al que querían matar, perversa. Y Dios le dijo esto cuando estaban guerreando contra los amalecitas. Dijo esto: llegará el momento en que raeré por completo de la faz de la tierra los amalecitas. Y es allí cuando entra Saúl y Dios le dice a Saúl a través de Samuel, le dice: Saúl, mira lo que tienes que hacer. Te ordeno a que mates a todos los amalecitas. ¿A quiénes? No vas a dejar vivo ni a rey, ni a reina, ni mujeres, ni niños, ni animales, ni nada. Los vas a matar a todos. ¿Cuál era la orden? Pero Saúl, ese era el mandamiento, mi hermano. ¿Y Saúl entonces qué hizo? Saúl, cuando empezó a guerrear contra los amalecitas, vio que el ganado, el pueblo vio que el ganado era hermoso, era gordote, podían tener carne, leche de ese ganado. Y dijimos: no maten al ganado más gordo, déjenlo ahí. Las ovejas mejores déjenlas, vamos a llevarlas al pueblo, porque con esto podemos ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y qué hizo Saúl también? Dejó vivo al rey. Y dijo: no voy a matar al rey, también lo voy a poner en la cárcel. No sé qué intención tenía Saúl, pero yo me imagino que Saúl lo que tenía era soberbia, lleno de altivez, lleno de ese yo fui el que vencía a los amalecitas. Ahí está el rey, mira, está preso, yo lo puse preso. Cuando Samuel se le presenta a Saúl, le dice: Saúl le dice, llegando Samuel, le dice: Samuel, ¿cómo estás? He obedecido la voz de Dios. Todo lo que me dijiste lo obedecí. Y Samuel le dice: oye, pero ¿qué estoy escuchando ahí en esas vacas y esas ovejas que estoy escuchando en el pueblo? ¿Qué son? Ah, bueno, Samuel, pero es que eso fue lo que perdonó el pueblo para que podamos ofrecer sacrificios a Jehová. Samuel le dijo: nuevamente has desechado el mandamiento. Por tanto, Dios te ha desechado a ti y no serás rey, sino que Dios ha levantado una persona conforme a su corazón para que sea el rey sobre Israel. Esas fueron las dos consecuencias. El pecado de Saúl fue yerro o prevaricación. ¿Por qué? Porque sublevó la autoridad. El mandamiento era específico y dijo: no me importa el mandamiento, lo que Dios haya dicho, yo voy a hacer esto para mi beneficio. Ahora veamos las consecuencias, que es lo que toca el día de hoy. Una de las consecuencias de la desobediencia que hizo Saúl es que Dios lo desechó como rey de Israel. Eso es lo primero que le dice, y ya lo vimos en la historia. Pero el número 2, primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Quiero que vayan conmigo rapidito, por favor, para que avancemos en esto. Primera de Samuel 16, 14. Dice así la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, en el momento en que Saúl decide desobedecer a Dios, prevaricar, ¿qué pasa con la presencia del Señor? Se apartó de Saúl. Una de las consecuencias, la presencia del Señor se apartó de Saúl. Ya el Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Número 2 o número 3, porque la número 1 es que fue desechado como rey. La número 2, el Espíritu de Dios se apartó. La número 3, un demonio
un espíritu inmundo empezó a atormentarlo. Mire lo que hace la desobediencia, mi hermano. Porque tú crees que estás exento de que el mundo espiritual te ataque. Porque yo soy hijo de Dios. Seguí creyendo que porque soy hijo de Dios, el enemigo no te puede tocar, el enemigo no te puede zarandear. Si aún Pedro, cuando estaba caminando con Jesús, le dijo el Señor Jesús estas palabras: Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte. Y Jesús jamás le dice a Pedro: yo lo detuve. ¿Qué le dice a Jesús? Yo he orado al Padre para que en el momento en que te zarandee, tu fe no falte. Nunca le dijo Jesús: yo lo aparté para que no te tocara. No, que tu fe no falte en el momento del zarandeo. Que no vayas a dejar de creer en Dios. Que no vayas a dejar de confiar en Dios. Eso era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro, un hombre que caminaba con Jesús. Entonces, si tú crees que eres cristiano pero estás en desobediencia y crees que los demonios no pueden venir a empezar a hacer merodear alrededor de ti y empezar a dañar y a causar odio, rencor en tu familia, pleitos y disensiones en tu hogar, estás equivocado. ¿Por qué? Porque tú tienes una puerta abierta. Y una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo y el demonio no pueda poseerte, porque no te va a poseer, pero desde afuera te puede zarandear y puede ministrar en tu familia división, odio, pleitos, contiendas en tu familia. Y tú dices: Dios mío, esta familia parece de loco, todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo, y casualidad es a la misma hora. Ten cuidado, hay un mundo espiritual que no ves. Saúl, un espíritu lo atormentaba. La presencia de Dios se apartó de Saúl y un espíritu empezó a atormentarlo, tanto que empezó a llenarlo de ciertos sentimientos y emociones erradas, completamente erradas. Quiero que veas 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó con Saúl? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000, a mí me dieron 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Un corazón apartado de Dios empieza a llenar de celos, de envidia, de odio, de rencor. Saúl empezó a ver en David un hombre que tocaba el arpa y él se sentía bien. Empezó a verlo como una oposición. Empezó a sentir envidia de David. No había reconocido Saúl que ya había sido desechado como rey. Él dijo: no voy a aceptar que nadie me quite el trono. Mi hijo Jonatán es el que va a heredar mi trono. Y estaba equivocado, porque su hijo Jonatán, lo puedes leer en la Biblia, él reconoció que David era el próximo rey, el mismo hijo. Cuando un hijo de rey reconoce esto, no lo reconoce. Pero Jonatán lo reconoció y le dijo a David: David, tú vas a ser el próximo rey, porque Dios ha desechado a mi padre. Jonatán estaba cerca de conocer el propósito de Dios, mientras que Saúl estaba lejos. ¿Por qué Saúl estaba lejos, mi hermano? Por su soberbia, por su desobediencia, porque no quería arrepentirse. Rencor, odio. 1 Samuel capítulo 28. Otra consecuencia más.
Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Versículo 3: ya Samuel había muerto y todo Israel lo habían lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, gracias mi hermano, y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Uy, mi hermano, eso es... Esto es hermoso, mi hermano, cuando tú empiezas a detallar la palabra del Señor. Eso es hermoso. Una de las consecuencias que tuvo Saúl por despreciar, por desobedecer a Dios, por despreciar la autoridad de Dios, es que ya no volvió a escuchar la voz de Dios. Y hoy en día hay personas que se preguntan: ¿por qué Dios no me habla? Hoy en día hay personas que dicen: ¿por qué Dios no me responde? Es que yo estoy esperando la respuesta de Dios desde hace rato y no me habla, no me responde. Escúchame bien, mi hermano. Dios jamás te va a hablar a ti si estás en desobediencia. La voz de Dios no la vas a poder escuchar, porque lo que te hace tener una intimidad con la voz directa de Dios es que tú estés acoplado a su palabra en obediencia. Eso es una de las cosas que te abre un campo, una dimensión espiritual para que tú puedas escuchar la voz de Dios y tú dices: Dios me habló. Pero cuando andas en desobediencia, la voz de Dios se te hace como que lejos y no escuchas nada. Y estás como perdido. Estás como queriendo que Dios te conteste, pero tu vida está completamente errada delante de Dios. Y Dios no puede hablar a un corazón que está endurecido, que está apartado de Él. Pero mire lo grandioso de esto, mi hermano. Las tres formas en que Dios hablaba en la antigüedad. A través de sueños, lo vemos en la historia de José. Dios le hablaba a José a través de ¿qué? Número 2, a través del Urim y Tumim. Ya esto lo vimos, ¿verdad? En el tabernáculo. 2 elementos que estaban en el efod, en el pectoral, que se colocaba delante del efod del sacerdote. 2 elementos que estaban allí, Urim y Tumim. Eran colocados y Dios hablaba a través de ellos. Es decir, que el sacerdote o el rey que quería consultar a Dios decía esto: Señor, subiré contra los filisteos el día de hoy, Urim y Tumim. Y si caía así, entonces Dios le estaba diciendo: sí, sube contra los filisteos. Ok, Señor, voy a ganar la batalla contra los filisteos. Tiraban el Urim y el Tumim. Y entonces Dios contestaba: sí, ok, sí, vas a ganar la batalla contra los filisteos. Pero ¿qué creen? Saúl utilizó el Urim y el Tumim con el sacerdote que estaba allí. Y Dios no le respondió. Saúl estaba esperando un sueño y Dios no. Y la tercera forma, miren, ahí está, los elementos. Y ellos tiraban estas piezas y una podía representar, ellos escogían qué representaba el sí, qué representaba el no. Y ellos escogían, bueno, el Urim va a representar sí y el Tumim no. Y cuando lanzaban, el que salía completamente, la respuesta de Dios era el que salía en la forma correcta. En la forma ¿cómo se dice eso? No es anatómica, sino en la forma como debía ir la pieza. La que caía completamente derecha. Dios me habló.
Así escuchaban la voz de Dios los reyes en la antigüedad. De esa manera. Hacían preguntas de 2 respuestas nada más. Señor, ¿será que el pueblo de Filisteo me va a ganar la batalla? No, no te la va a ganar. No me la va a ganar. Eso lo vamos a ver con la historia de David, porque vamos a estudiar también a David con el contraste de Saúl. Hermano, no le hablaba ni por sueños, ni por Urim ni Tumí. Faltó la última que le quedaba, eran los profetas. Y los profetas estaban callados. ¿Sabes qué hizo? El último pecado a donde condujo Saúl. Vamos a seguir leyendo. Acompáñeme. Y dice el versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Quiero que puedas leer dice la Biblia en los primeros versículos que el mismo Saúl había eliminado a todos los adivinos. El versículo 3, léelo. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra ¿a quiénes? El mismo Saúl hizo matar y desaparecer a los encantadores y adivinos. ¿Por qué? Porque eso era abominación a Dios. Y cuando Saúl se vio en la necesidad de que Dios no le hablaba, el que había hecho esto ahora estaba buscando un adivino. Búsquenme a alguien que esté escondido. Yo sé que tiene que haber una adivina que esté escondida por allí. Búsquenla. Y alguien le dijo: sí, yo conozco a una en Endor. Ella te puede adivinar. Saúl se disfrazó. Se disfrazó para que no reconocieran que él era el rey Saúl. Y miren lo que le dice la mujer, porque la mujer le contesta directamente a lo que Saúl estaba haciendo con los adivinos. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, versículo 8, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ella le juró. Esta mujer era divina, pero no sabía que Saúl estaba allí. Y ella le estaba diciendo: el rey Saúl va a matar a todos los adivinos, me vas a poner en un aprieto a mí. Él estaba disfrazado. La mujer no sabía que era Saúl. Pero quiero llevarte a 3 cosas. 3 cosas que demuestran completamente que el que se apareció allí sí fue Samuel y no un espíritu. Vamos a leerlo. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir ¿a quién? Samuel. ¿Y Samuel estaba? Ningún espíritu puede venir después de estar muerto. Pero miren la soberanía de Dios. Y viendo la mujer a Samuel, ¿a quién vio, mi hermano? Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Es tremendo, ¿no? La mujer que es adivina y está acostumbrada a ver espíritus y cosas extrañas, ¿qué es lo primero que hace
cuando ve a Samuel realmente. Clamó, se sorprendió. Lo que vio no es lo que acostumbraba a ver esta mujer. Primera clave que te da que lo que ella vio sí era real. Y dijo, de una vez fue revelado que Saúl estaba allí. De una vez Dios le dijo, el que está contigo es Saúl. Y dijo, tú eres Saúl, me estás engañando. Ella no sabía que era Saúl. Número 1, mi hermano. Sigue conmigo. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿quién dijo a Saúl? La Biblia no deja espacio para que tú empieces a crear imaginaciones en tu vida. La Biblia dice que fue ¿quién? Y si la Biblia dice que fue Samuel, es Samuel. Porque la Biblia no, cuando es un espíritu dice, y un espíritu haciéndose pasar por Samuel vino y le dijo. Pero ahí dice la Biblia claramente que fue ¿quién? ¿Quién le habló, mi hermano? Eso no se puede hacer. Eso es imposible hacerlo si no es Dios quien está allí permitiéndolo. Imagínate lo tremendo de esto, mi hermano. Dios permitió que el mismo Samuel viniera completamente a hablar con Saúl. Versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces, ¿quién dijo? Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es? ¡Wow! Samuel le dijo, ¿para qué me haces llamar? Si ya yo te dije que Dios te desechó. Dios ahora es tu enemigo. ¿Pero por qué, mi hermano? Su corazón se había apartado de Dios. Él no estaba dispuesto a arrepentirse. Él lo que quería era estar bien delante del pueblo y que su reinado fuese reconocido. Pero mire lo que le dice Samuel. Tercera evidencia que fue Samuel el que se le presentó. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho eso hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Tercera evidencia que fue Samuel, le dictó una palabra profética, clara, precisa, que se cumplió a los días. Completamente esa palabra, y lo vas a ver en 1 Samuel capítulo 31. Vas a ver que la palabra que le dijo Samuel allí se cumplió al pie de la letra. En la guerra contra los filisteos perdieron la guerra. Murió Saúl y murió sus hijos. Jonatán y sus otros 2 hijos murieron en la guerra. El único que conoce el futuro, ¿quién es? Era Samuel, mi hermano, que Dios lo hizo venir. ¿Pero por qué lo hizo venir? En su soberanía lo hizo venir para declararle a Saúl, ya eres desechado. Ahora te voy a quitar la otra inquietud. Porque tú te preguntas, ¿y si Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo? ¿Saúl se salvó? ¿Sí o no? Porque mañana estarás en el mismo lugar donde estoy yo. ¡Wow! ¿Saúl se salvó? ¿Sí o no? No se salvó. Acompáñenme. Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Diga la palabra de Dios. Nos declara todo. Diga todo lo que necesito saber.
¿Quién te lo declara? Entonces, no, bueno, yo creo, yo pienso, en mi concepto, en mi opinión, de Aristóteles y de las influencias griegas, yo creo que Saúl sí se salvó. Por Dios, vamos a ir a la Biblia que nos dice verdaderamente lo que pasó en ese momento. 16, 19. ¿Estamos ahí todos? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos. ¿A quién vio? A Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, ¿una gran qué? Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ¿a quiénes tienen? A Moisés y a los profetas. ¿Quién tienen, hermano? ¿A quién tienen? La palabra de Dios. ¿A quién tienen? Óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, en pocas palabras, Señor, hacelo resucitar, que a lo que vean ese milagro, esos capaz llegan de rodillas a los pies. A los que vean: Mirta, se resucitó Lázaro de los muertos, ahora sí yo creo. Mira lo que le dice Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a su palabra, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No creen nadie va a creer por milagros, mi hermano. La gente cree por convicción en la palabra del Señor. Y eso ya lo había hablado en prédicas anteriores. Gente que empieza a perseguir los milagros. Me voy para aquella iglesia. Ay, allá hacen derramar escarcha en las manos. Mira cómo. Anda, vete para donde vos queráis. Pero si vas a perseguir los milagros, estás equivocado. Al único que hay que seguir es al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Jesús. Él es el único. Ahora mire bien, mi hermano. Mire bien la incógnita. Samuel le dice a Saúl: mañana estarás en el mismo lugar donde yo estoy. Ahora vea el lugar. El lugar se llama Sheol. Y en la antigüedad, antes que Cristo muriese y resucitase, los que morían antes de Cristo iban al Sheol. Así fueran justos o injustos. La única diferencia, mi hermano, es que el Sheol estaba dividido en un lugar de reposo y un lugar de tormento. Y estaba una cima entre ellos dos, de tal manera que podían verse, pero no podían cruzarse entre sí. Samuel, ¿qué le dijo a Saúl? Vas a estar en el mismo lugar, pero del otro lado de la cima. Saúl no se salvó, mi hermano. Saúl en la guerra contra los filisteos, la guerra fue ganada por los filisteos. Saúl lo alcanzó una flecha, lo hirió. Saúl cayó, estaba allí. Le dice a su escudero: quiero que me mates, mátame. El escudero le dijo: Señor, disculpa, no, yo no te voy a matar. Saúl hizo esto, agarró la espada y se lanzó. Se suicidó él mismo. Saúl no se salvó. Saúl se condenó. Dios lo desechó.
desde que estaba en vida. ¿Por qué? Porque Dios conocía que su corazón era rebelde y que nunca iba a creer. ¿Es malo Dios? No. ¿Quién rechazó a Dios? Saúl. Ay, Dios sí es malo. Todos deberíamos ir al cielo. ¿Pero quién está rechazando a Dios? ¿Acaso Dios te quiere llevar al infierno? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Sabes qué le dijo? No se te olvide, mi hermano, esta palabra. Le dijo: no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, aquellos que vienen con una pistola y quitarte la vida. No le temas a ellos. ¿Sabes a quiénes tienes que temer? Témele a aquel que pueda agarrar tu alma y ponerla en el infierno. Ese es Dios. A ese tienes que temer. El único que tiene la autoridad y el poder para tomar el alma de una persona y decidir, bueno, ahí vas a ir para acá por cuanto tú creíste en mí, venid benditos de mi Padre y heredad el reino de mi Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel y me visitaste. Y ellos me dirán en aquel entonces: Señor, ¿en qué momento estuviste en la cárcel y te visitamos? ¿En qué momento, Señor, estuviste desnudo y te vestimos? Cuando estuviste hambriento, Señor, y te dimos de comer. Y Jesús les dirá: por cuanto se lo hicieron a ustedes, mis pequeños, a mí me lo hicieron. Pero también les dirá a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba desnudo y no me cubriste, estaba en la cárcel y no me visitaste. Señor, pero ¿en qué momento tuve la oportunidad de hacerlo? Si no se lo hiciste a ellos que estaban en la tierra donde te tenías la oportunidad de servirle al Señor, a mí no me lo hiciste. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar, mi hermano? Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y le estamos echando la culpa que Dios es malo. Dios no es malo. Le da la oportunidad a cada persona de que se arrepienta, pero si no te arrepientes, serás condenado. ¿Alguien me puede buscar, los muchachos de audio y video? Búsquenme este versículo. Les voy a contar la historia. Ustedes ven cómo buscan esto. Aleluya, mire. Vamos, lánzala, pues lánzala. Un grupo de personas se acerca a Jesús y le dice: Señor, estaban reunidos, Señor, ¿te acuerdas de aquellos que murieron en el templo, Señor? ¿Cómo el rey Herodes los mató, Señor, a todos? Wow, Señor, pobrecitos, estaban en el templo ofreciendo sacrificio. Jesús le dijo: ningún pobrecito. Ustedes creen que ellos son más pecadores que ustedes. Antes bien, si ustedes no se arrepienten, serán condenados también. Y les dice otra historia: Señor, y sobre aquellos pobrecitos que cayó el muro, el techo sobre ellos. Ay, un aplauso para los muchachos, chicos. Aleluya. Esa gente sabe, oír. Esos son los mejores. Si usted quiere buscar a alguien bueno, busque. Lo lees conmigo, Lucas 13. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El siguiente: os digo no, antes, si no, ¿qué va a pasar, mi hermano? El creer te lleva al arrepentimiento. Si fallaste por hierro, vas a ir al arrepentimiento. Tienes una oportunidad. Pero si quieres persistir en tu pecado y prevaricar y no que no te importe Dios, entonces estás lejos del arrepentimiento. Y si no te arrepientes, ¿qué va a pasar? Pónganse de pie, mi hermano. ¿Cuántos aprendieron? Dios es bueno. Gloria al nombre del Señor. Querido hermano y amigo que estás aquí en este lugar,
Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Si tú tienes en el pensamiento, escuche bien y no se te olvide esto, porque hay gente que piensa de esta manera. Si tú tienes en el pensamiento, no me voy a arrepentir hoy, porque más adelante, cuando tenga más tiempo, dentro de 3 años, 4 años, o si tienes en tu pensamiento, cuando ya esté en un lecho en mi cama y tengo una enfermedad, bueno, ahí me arrepiento. Escucha bien, mi hermano. El arrepentimiento es una oportunidad que Dios da a la persona. Es que si tú piensas de esa manera, Dios conoce tu corazón. Y tal vez la muerte te sorprenda mañana. Porque de Dios no se burla nadie, mi hermano. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú en verdad reconoces que Dios es real, que Cristo es real, yo te invito a que te arrepientas. Y te invito hoy. Te invito a que lo hagas hoy. A que no dejes para mañana esto, porque tú no sabes en qué momento te sorprende la muerte. Hay muchas personas que son sorprendidas por la muerte. Así rápidamente. Nadie pensaba. Una jovencita venía de una fiesta. Una adolescente venía gozosa de haber rumbeado en la discoteca, cuando un carro, mi hermano, la arrolló y la partió en dos contra un poste. El video se ve completamente la ascensión de un cuerpo al otro. En cuestión de segundos, mi hermano, no tuvo la oportunidad de decirle: perdóname, Señor. No la tuvo, mi hermano. Fue segundos así. El arrepentimiento es una oportunidad que Dios te da. No la desprecies. No la desprecies. No digas: mañana lo voy a hacer. He visto personas, mi hermano, morir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hoy es el día en que tienes que arrepentirte. Hoy es el día en que tienes que venir. Señor, abandono el mundo y te sigo a ti, Señor. Cierra tus ojos, hermano. Yo quiero invitarte a que le pidas perdón al Señor. Yo lo haré, te obedeceré sin reserva. Dile: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti y me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he fallado, Señor. Pero me arrepiento, mi Señor, porque tú me das la oportunidad hoy y quiero aprovecharla, Señor. Lava mis vestiduras y límpiame de toda maldad. Y permíteme caminar, Señor, como tú quieres que camine. En el nombre de Jesús, yo lo haré. Te obedeceré. Dígaselo al Señor, sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Y yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Vamos, levanta tu voz fuerte, levanta tu voz fuerte. Yo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré.
con Moisés ellos. se desprende Y de eso Moisés. hace- Entonces, A lo ¿qué que Moisés hicieron los tenía ancianos? Si eran los voceros, 3 meses. llamaron a Quiere-